Hoy el barrio de Analco y las calles alrededor son símbolo de fuerza, de resistencia, porque los afectados aún continúan en la memoria, en su memoria no solo colectiva, en pro de tener mayor información, de también lograr que se les resarza un poquito ese daño que sufrieron. Estamos abordando el tema de la tragedia del 22 de abril, que no fue una cosa menor. Y aquí es una cosa importante, cambió el PRI, entró el PAN, pero entró a dividirlos. Sí, efectivamente, prácticamente el PRI, el PAN, empezó a hacer un manejo de división. De hecho, los afectados se fueron a vivir a distintos rumbos de la ciudad. El grupo más combativo, el más claro de esta lucha fue el que encabeza todavía hasta la fecha, la señora Lilia Ruiz Chávez, que es una mujer ejemplar. Está en silla de ruedas. No, ella perdió su pierna izquierda, tiene una prótesis, pero ella prácticamente en 19 años, 19 de lucha, porque ella al perder la pierna, el primer año después de la tragedia prácticamente fue para recuperarse. Y en cuanto se recuperó, fue la que empezó a mover, no fue la que inició el movimiento, pero es la que prácticamente le ha dado vida al movimiento, ¿no? Para poder lograr las indemnizaciones, hubo que hacer marchas, quejas en derechos humanos, plantones en Palacio de Gobierno, en la administración de Ramírez Acuña, en la administración de Emilio González Márquez, en la administración de Alberto Cárdenas Jiménez. O sea, ha sido una lucha permanente. Ha sido inclusive plantones en la Cámara de Diputados, en las instalaciones de Pemex. Pemex le pudieron arrebatar, sin reconocer que eran los culpables, como bien se señaló, de una forma solidaria, entre comillas, concedió 40 millones de pesos para el fideicomiso, con lo que se pagan las pensiones de algunas gentes. Pero todavía hasta la fecha, fíjate, es impresionante cómo después de 20 años todavía siguen luchando porque hay gente que fue afectada y no se incluyó en las indemnizaciones. ¿Pero se creó algún patronato o algo así, se acuerda, en el gobierno municipal? Sí, desde luego se creó el patronato, que era el encargado de, se puede decir, evaluar los bienes de cada persona que iba a hacer su reclamación, pedirle los requisitos, hacer su expediente, pero luego se supo de muchísimas personas que llegaban a preguntar por su indemnización y les daban o les ofrecían comprarle su terreno, sus derechos sobre su terreno o su casa, y les daban cualquier cosa para posteriormente ellos Terrenos recibir. que valían 5 o 7 veces más, ¿no? Fácilmente, digamos, aquellas personas que no tenían nada, que no tenían trabajo, que se habían quedado sin el taller, sin el domicilio, sin dónde vivir, pues aceptaban los 40 o 50 mil pesos a cambio de irse ya a algún lugar, comprar un lotecito, qué sé yo. Y finalmente quien salía ganando era quien estaba en el patronato. Pero ese fue un fraude también, ¿no? Porque hubo algunos que cobraron dinero Hubo y que otras no. personas que llegaban y hacían su expediente de acuerdo con los funcionarios que estaban ahí y ganaban pues lo que le cobraban, lo que no habían perdido, que era como si hubieran vivido en Gante o como si hubieran vivido en cualquiera 28 de enero, o 20 de noviembre, perdón, o en la calle Aldama, que fue donde se produjo todo esto. Aquí lo importante es que sí ha habido un seguimiento por parte de alguna parte de la prensa, pero también hay un descuido y un olvido, ¿no? Como que tratamos de olvidar eso doloroso que todavía no está saldado. Tenemos deuda con ellos. Sí, pues es que el problema es que es repetitivo la lucha y entonces deja de ser noticia, ¿no? Y entonces solamente cuando viene el aniversario de las explosiones, entonces se retoma el tema, ¿no? Pero es una lucha impresionante, verdaderamente, de cómo la falta de sensibilidad de los funcionarios no ha permitido que todavía no se le haga el mínimo de justicia a estas personas afectadas. El más reciente todavía hace escasos días, tuvieron que ir con mucha firmeza a pedir la renuncia o la destitución del médico del consultorio 22 de abril en el Hospital General de Occidente, Claro, que es donde está el consultorio para los afectados, porque era una atención de pésima calidad y me parece que era una situación de mucha insensibilidad. No es atender a cualquier persona, es atender a los afectados de un desastre y donde colaboró mucho la negligencia de las autoridades, ¿no? Ese es un hecho.
Como otro hecho ha sido que inclusive me consta pues que la señora Lilia Ruiz inclusive le costó días de cárcel. Claro. Fue detenida precisamente por esta lucha, precisamente por estar peleando que el fideicomiso, las indemnizaciones, el que se incorporaran, o inclusive que se le den indemnizaciones a familiares de personas que fallecieron después del desastre, pero que fue a causa del desastre, ¿no? Y esto todavía hay gente que no ha sido indemnizada, ¿no? Y todavía la lucha sigue. De hecho, inclusive una de las propuestas que está haciendo la señora Lilia Ruiz con todo el grupo del 22 de abril en Guadalajara C, es precisamente que se pueda incorporar en los libros de texto este suceso en la historia de México y de Jalisco. El hecho de que muchos jóvenes ignoren qué pasó ahí, el hecho de que también muchos adultos no lo platiquemos, ¿no? Con la magnitud de lo que fue, también ha afectado, ¿no? Claro, lo que pasa es que, o sea, el ser humano, como un mecanismo de defensa que desarrolla, es lo doloroso, lo niega, lo oculta en el inconsciente. No desaparece, se queda ahí latente. Y precisamente ese es de lo que a veces los adultos, los que vivieron esa tragedia, prefieren olvidar a tenerlo en la memoria. Pero aquí es una situación, es otra parte de los incumplimientos. Por ejemplo, el gobierno municipal y el gobierno del estado convocaron a un concurso para precisamente un monumento, que inclusive un ganador, Juan Lanzagorta Ballín, y a pesar de que hubo un ganador declarado, hasta la fecha no se ha construido ese monumento, ¿no? Entonces, es parte del mismo manejo político. Yo creo que precisamente para hacer justicia hay que primero reconocerlo, resarcir y no olvidarlo para tratar de que no vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Esa es parte de la propuesta, precisamente porque a partir de esto, yo creo que también ha sido un parteaguas en la organización ciudadana de los jaliscienses, Eso ¿no? es muy importante. Y también fue un parteaguas en la prensa. Y vamos a hablar al respecto sobre lo que pasó el 22 de abril hace 20 años.